vamos a continuar entonces con esta parte 3, si no me equivoco, parte 3 del libro El inversor inteligente. Sí, creo que habíamos hecho 1 y 2 y nos falta ahora seguir con la parte 3, capítulo 1, inversión en contraposición a la especulación, resultados que puede esperar cualquier inversor inteligente. Capítulo 1. Inversión en contraposición a especulación, resultados que puede esperar el inversor inteligente. Este capítulo mostrará un esquema de las opiniones que se van a exponer durante el resto del libro. En particular, queríamos exponer desde el principio nuestro concepto de política de cartera adecuada para un inversor individual no profesional. Inversión en contraposición a especulación. ¿Qué queremos decir cuando empleamos el término inversor? A lo largo del libro el término se empleará en contraposición al término especulador. Ya en 1934, en nuestro libro de texto Security Analysis 1, tratamos de formular con precisión la diferencia que existe entre los dos, de la siguiente manera: una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. Aunque nos hemos aferrado tenazmente a esta definición a lo largo de los 38 años siguientes, merece la pena destacar los cambios radicales que se han producido en el uso del término inversor durante este periodo. Después del gran declive del mercado que tuvo lugar entre 1929 y 1932 en Estados Unidos, todas las acciones ordinarias se consideraban, de manera generalizada, especulativas por su propia naturaleza. Una importante autoridad declaró, sin matizaciones, que únicamente las obligaciones podían ser comparadas con objetivos de inversión. 2. De modo que en aquella época tuvimos que defender nuestra definición frente a la alegación de que ofrecía un ámbito demasiado amplio al concepto de inversión. En la actualidad nuestra preocupación es exactamente la contraria. Tenemos que evitar que nuestros lectores acepten el uso ordinario que aplica el término inversor a todos y cada uno de los que se encuentran presentes en el mercado de valores. En nuestra última edición citábamos el siguiente titular de un artículo de portada del principal periódico financiero de Estados Unidos publicado en junio de 1962. Los pequeños inversores adoptan una postura bajista, venden en descubierto lotes incompletos. En octubre de 1970 el mismo periódico publicaba un artículo editorial en el que se criticaba a los que denominaba inversores imprudentes que en esta ocasión se afanaban en el lado comprador. Estas citas ilustran suficientemente la confusión que ha dominado durante muchos años en el uso de las palabras inversión y especulación. Piense en la definición de inversión que hemos propuesto anteriormente y compárela con la venta de unas cuantas acciones por parte de un miembro inexperto del público que ni siquiera es propietario de lo que está vendiendo y que tiene una convicción, que en gran medida es puramente emocional, de que va a poder recomprarlas a un precio muy inferior. No es improcedente señalar que cuando apareció el artículo de 1962, el mercado ya había experimentado un declive de importancia sustancial y estaba a punto de experimentar un repunte de aún mayor entidad. Era probablemente uno de los peores momentos posibles para vender en descubierto. En un sentido más general, la expresión utilizada en el segundo caso de inversores imprudentes podría ser considerada como una contradicción en los términos digna de carcajada, algo así como avaros manirrotos, si esta utilización improcedente de las palabras no fuese tan nociva. El periódico empleaba la palabra inversor en estos casos porque en el despreocupado lenguaje de Wall Street, todo aquel que compra o vende un valor se convierte en un inversor, con independencia de lo que compre o de cuál sea su objetivo o el precio que paga o de que lo haga al contado o a margen. Compare esta situación con la actitud que mostraba el público hacia las acciones en 1948, cuando más del 90% de los encuestados se declaraban contrarios a la compra de acciones. 3. Aproximadamente la mitad afirmaba que su motivo era que no era seguro, que creía que la bolsa era un juego de azar, y aproximadamente la otra mitad afirmaba que el motivo era que no estaba familiarizado con ese tipo de operaciones. 4. Es realmente paradójico, aunque en modo alguno sorprendente, que las compras de acciones de todo tipo fuesen consideradas de manera bastante generalizada como extraordinariamente especulativas o arriesgadas justo en el momento en el que esos instrumentos se vendían en las condiciones más atractivas y en el que estaban a punto de experimentar la mayor subida de cotización que han tenido en toda la historia. A la inversa, el propio hecho de que hubiesen subido hasta niveles que eran indudablemente peligrosos a juzgar por la experiencia pasada las convirtió
en un momento posterior, en inversiones y a todo el público que compraba acciones en inversores. Bueno, La básicamente eso es no vender cuando ya cayó mucho y ya está barata, más vale aguantar o comprar un poco más. Básicamente a eso se refiere, ¿no? Cuando ya cayó mucho, ¿viste? No tener esa venta masiva, o lo que se refiere a cobertura muchas veces hoy en día es vender algo pero quedarte con lo que sirve para largo plazo, venderlo de corto por ahí, que es lo que hago yo, y quedarme con lo de largo plazo. O con lo que en el futuro y a la larga puede subir más, que a lo mejor en el corto puede caer 20 o 30% más, pero que a la larga va a crecer, no sé, 100 y pico, 200%. Lo mejor siempre es no hacer all-in, ni comprar un montón de cosas, ni comprar todo, gastarse toda la liquidez en comprar todo, ni tampoco vender todo y estar todo líquido. La mejor forma de cobertura siempre es de esa manera. La distinción entre inversión y especulación con acciones ordinarias siempre ha sido útil, y el hecho de que esa distinción esté desapareciendo es un motivo de preocupación. Frecuentemente hemos afirmado que Wall Street, como institución, haría bien si recuperara esa distinción y si la expusiese explícitamente en sus relaciones con el público. De lo contrario, las bolsas de valores podrían ser acusadas algún día de ser las causantes de las pérdidas extraordinariamente especulativas, con el argumento de que quienes las habían sufrido no fueron suficientemente advertidos contra ellas. Paradójicamente, una vez más, buena parte de los recientes problemas de imagen financiera de algunas agencias de valores parece provenir de la inclusión de acciones especulativas en sus propios fondos de capital. Confiamos en que el lector de este libro llegue a adquirir una idea razonablemente clara de los riesgos inherentes a las operaciones realizadas con acciones, riesgos que son inseparables de las oportunidades de obtener beneficios que ofrecen, y que deben ser tenidos en cuenta tanto los unos como las otras en los cálculos realizados por el inversor. Lo que acabamos de decir indica que es posible que ya no exista la posibilidad de crear una cartera compuesta por acciones ordinarias representativas seleccionadas con arreglo a una política de inversión absolutamente pura, en el sentido de que siempre se puede esperar adquirirlas a un precio que no entrañe ningún tipo de riesgo de pérdida de mercado o de cotización de entidad suficientemente grande para que pueda resultar inquietante. En la mayor parte de los periodos el inversor deberá reconocer la existencia de un factor especulativo en su cartera de valores. Es responsabilidad suya asegurarse de que ese elemento queda confinado a unos límites estrictos, y también es responsabilidad suya estar preparado financiera y psicológicamente para sufrir resultados negativos cuya duración puede ser breve o prolongada. Se deberían añadir 2 párrafos sobre la especulación con valores por sí misma, en contraposición al elemento especulativo que en la actualidad es inherente a la mayor parte de acciones representativas. La especulación sin matices no es ni ilegal, ni inmoral, ni para la mayor parte de las personas un método de engordar la cartera. Al margen de eso, un cierto nivel de especulación es a la vez necesario e inevitable, porque en muchas situaciones que afectan a las acciones existen sustanciales posibilidades tanto de obtener beneficios como pérdidas, y los riesgos de dichas circunstancias deben ser asumidos por alguna persona. 5. Hay especulación inteligente, de la misma manera que hay inversión inteligente. No obstante, hay muchas formas. Especulación acá se dice de comprar y vender en corto tiempo, rápido. Por ahora se está refiriendo a eso, y inversores comprar a la larga. Formas de conseguir que la especulación no sea inteligente. De entre ellas las más destacadas son: 1. Especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo en realidad es invertir. 2. Especular de manera seria en vez de hacerlo como mero pasatiempo, si se carece de los adecuados conocimientos y capacidades para hacerlo. Y 3. Arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. De acuerdo con nuestra concepción conservadora, todos los no profesionales que operen a margen. 6. Deberían reconocer que están especulando ipso facto, y es obligación de su corredor advertirles de que lo están haciendo. Además, cualquier persona que compre un valor de lo que han dado en denominarse acciones recalentadas o que haga cualquier tipo de operación que en esencia sea similar a esa, está especulando o haciendo una apuesta. En ese tiempo, donde se hizo el libro, como que especular o comprar así de corto plazo era como mal visto. Hoy por hoy ya es mucho más normal, mucho más realizable también. La especulación siempre es fascinante y puede ser muy divertida siempre y cuando sus resultados sean favorables. Si quiere probar suerte, separe una porción, cuanto más pequeña mejor, de su patrimonio, colóquela en una cuenta separada y destínela a este fin.
No añada nunca más dinero a esta cuenta simplemente porque el mercado ha evolucionado al alza y los beneficios son copiosos. En realidad, Claro, no dejarse engañar por los números positivos y decir, mira, estoy ganando 30%, voy a meter más guita para seguir ganando más. Y a lo mejor después corrige y perdés en mayor proporción de lo que habías ganado. ese será, precisamente, el momento de empezar a pensar en la posibilidad de retirar dinero del fondo especulativo. Claro, una vez que tenés ganancia y una vez que subió el mercado y agarraste esa suba, lo que dice acá es vender y tomar esa ganancia. No mezcle nunca sus operaciones especulativas y sus operaciones de inversión en la misma cuenta ni en ninguna parte de su proceso de reflexión. Bueno, acá lo que dice en ese renglón es separar las inversiones de largo plazo con las de corto. Lo que te decía antes, si vas a vender alguna acción porque el mercado está cayendo, vendé las de corto plazo. Las de largo, las que le tenés fe, hoy por hoy podríamos decir Microsoft, podríamos decir Google, tal vez Meta y Facebook. ¿Qué otra puede ser? No sé, alguna petrolera que te guste, algún banco que te guste y que sean de largo plazo, que sabes que a la larga van a rendir, o Coca-Cola también. Ese tipo de acciones ni las toques. Comprala en un momento barato, con paciencia, donde veas un precio barato, que son los 4 pasos para ser rentable: paciencia, comprar barato, tener un objetivo y poder tomar esa ganancia o ese objetivo lo más alto posible. Bueno, compralas y dejarlas para largo plazo. Y después con las otras, no sé, ponele que invertís en 5 acciones de largo plazo y en 5 te das el lujo de ir comprando, vendiendo, sacando, jugando más al corto plazo. Bueno, eso sí, podés moverlo con más dinamismo. Resultados que puede esperar el inversor defensivo. Ya hemos afirmado que el inversor defensivo es aquel que está principalmente interesado en la seguridad y en no tener que molestarse mucho en la gestión de sus inversiones. En general, ¿qué vía de actuación debería seguir y qué rendimientos podría esperar en condiciones medias normales, si es que existen realmente tales condiciones? Para responder a estas preguntas deberemos tener en cuenta en primer lugar lo que escribimos sobre esta cuestión hace 7 años, después, los cambios sustanciales que se han producido desde entonces en los factores subyacentes que rigen el rendimiento que puede esperar el inversor y, por último, lo que debería hacer y lo que debería esperar en las circunstancias vigentes a día de hoy, principios de 1972. 1. ¿Qué dijimos hace 6 años? Recomendamos que el inversor dividiese su cartera entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primer orden, que la proporción destinada a obligaciones nunca fuese inferior al 25% ni superior al 75%, por lo que la cifra destinada a acciones tenía que ser necesariamente la complementaria, que su opción más sencilla consistiría en mantener una proporción 50-50 entre 50 y 50. Básicamente con las obligaciones es obligaciones negociables, deuda privada o, bueno, hoy en día los bonos, digamos una renta fija, un poco de renta fija, mitad y mitad, o con acciones, o 25-75, o 75-25, bueno, dividir un poquito. de las dos alternativas, introduciendo ajustes para restaurar la igualdad cuando la evolución del mercado la hubiese desequilibrado en un 5% aproximadamente. Como política alternativa, Ok, eso del desequilibrio se refiere, por ejemplo, invertiste 75% en acciones y 25% en bonos. Si las acciones subieron y los bonos bajaron, tenés que hacer después al revés, tomar esa ganancia en acciones y meter un poco más en bonos que están baratos y vender ciertas acciones que están caras y reequilibrar un poco esos porcentajes. Ir moviéndote ahí, pero bueno, acá recomienda mover poquito, 5% o bueno, numeritos bajitos relativos y adaptables al día de hoy, ¿no? podría optar por reducir el componente de acciones al 25%, si tenía la impresión de que el mercado había alcanzado un nivel peligrosamente elevado, y, por el contrario, que podía incrementarla hacia el máximo del 75%, si tenía la impresión de que el declive en la cotización de las acciones estaba haciendo que éstas fuesen cada vez más atractivas. Como decíamos recién, si están altas, meter 25%, si están caras las acciones, poquito, meter poquito, si están baratas, meter más. 75, 50 y pico, 60, lo que gusten. En 1965 el inversor podía obtener aproximadamente el 4,5% de rendimiento con las obligaciones de primera categoría sujetas a tributación y el 3,25% con unas buenas obligaciones exentas de tributación. La rentabilidad por dividendo de las principales acciones con el índice DJIA en un nivel del 892 ascendía únicamente al 3,2%. Este hecho, en combinación con algunos otros, recomendaba una postura cauta.
Dejábamos entender que, en niveles normales de mercado, el inversor debería ser capaz de obtener una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 3,5% y el 4,5% por sus adquisiciones de acciones, a la que debería añadir un incremento firme de valor subyacente, y en el precio de mercado normal, de una cesta de acciones representativas aproximadamente del mismo importe, lo que arrojaría un rendimiento combinado por dividendos y revalorización de aproximadamente el 7,5% al año. La división en partes iguales entre obligaciones y acciones arrojaría una rentabilidad de aproximadamente el 6% antes de impuestos. Añadimos que el componente de acciones debería incorporar un sustancial nivel de protección frente a la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación a gran escala. Bueno, ahí va con ejemplos de números de esa época que hoy por hoy son mucho más grandes por el tema del dólar. En ese tiempo valía más y cada porcentaje, cada puntito porcentual que se ganaba era bastante. Hoy en día 1% no es mucho, no representa mucho en lo que te da de ganancias con respecto al dólar, que puedes comprar menos cosas que en esa época. Estamos hablando de los 70. Imagínate 50 años después, el 2% anual que fue teniendo de inflación el dólar, te fue haciendo un interés compuesto bastante grande que hoy hace que compres menos cosas con un dólar. Y bueno, ni hablemos del peso. Pero, paréntesis, cuestión personal, me agarró totalmente un déjà vu, rarísimo aparte porque estoy acá en este hotel este fin de semana en Pinamar, totalmente fortuito porque iba a estar en otro lugar y ahora el estar acá leyendo el libro con la ventana acá atrás de fondo y con la calle de fondo me agarró totalmente un déjà vu como si lo hubiese vivido ya este momento. Y es una cosa de locos porque esto fue totalmente fortuito, como les decía, y nunca viví algo parecido. Así que esas cosas por ahí me flashean bastante cuando suceden. Cierro paréntesis, seguimos. Se debe destacar que los cálculos anteriores señalaban unas expectativas de un tipo de revalorización del mercado de valores muy inferior al que se había obtenido entre 1949 y 1964. Esa tasa de crecimiento había alcanzado un promedio bastante superior al 10% en lo tocante al conjunto de acciones cotizadas y, por lo general, se consideraba que era una especie de garantía de resultados igualmente satisfactorios respecto de lo que cabía esperar en el futuro. Mira vos. Pocas personas estaban dispuestas a considerar seriamente la posibilidad de que ese elevado tipo de revalorización en el pasado signifique realmente que la cotización de las acciones estaba en un nivel demasiado elevado en la actualidad y, por lo tanto, que los maravillosos resultados obtenidos desde 1949 no fuesen un augurio de muy buenos resultados, sino por el contrario de malos resultados para el futuro. 7. Bueno, fundamental. Estos últimos 6, 7 renglones son claritos. ¿Ves? Habíamos hablado de rendimientos de entre el 4,5, 7,5 en los 60, 70. Y acá dice que entre el 49, vamos a redondear, del 50, en los 50 y 60, los rendimientos eran superiores al 10%. Entonces uno invirtiendo en los 70 pensaba que podía llegar a sacar 10% o más. Eso es fundamental porque resultados pasados no garantizan resultados futuros. Por eso siempre hay que ir equilibrando y siempre hay que tener muñeca. Como si fuese que tenés una bandeja y en el medio hay una pelotita. Y esa pelotita, a medida que vos camines, se va a ir moviendo para un lado, para el otro, y vos tenés que ir siempre tratando de meterla en el medio y tratando de que no se te caiga. Entonces a veces la tendrás más en el medio, a veces la tendrás un poco más a la izquierda, a veces un poco más a la derecha. Ejemplo de acciones, a veces, por ejemplo, si está más a la izquierda la pelotita, tenés más porcentaje de acciones, más porcentaje de renta variable, a veces se te va para la derecha, metes más bonos, como hoy por hoy, por ejemplo, que las acciones desde diciembre, noviembre están cayendo, el mercado está en caída hace 9, 10 meses, entonces las acciones hoy no son tan rentables, hay que ir teniendo, o en realidad había que ir teniendo menos acciones y más bonos, y ahora empieza a ser una etapa en estos próximos meses de fin de 2022, es una etapa como para ir comprando más acciones porque están baratas y porque ya los bonos dieron su rendimiento alto. Entonces, bueno, como que los bonos ya están caros, están altos, entonces hay que ir empezando a tomar ganancia y vender y empezar a comprar acciones que están baratas y que en el futuro van a subir mucho y van a dar más ganancia. Entonces siempre hay que ir como muñequeando y tratando de tener esa bola en el objetivo y en el medio y que no se nos caiga de la bandeja. Bueno, y esta parte es fundamental porque tenemos un ejemplo ahí clarito que, bueno, siempre fíjense que en los 60, en los 70 pasaba, en los 80, 90 pasó, en los 2000
ahora 2020 está pasando también. Todo lo que parezca muy rentable, bueno, no significa que en el futuro lo sea. Así que hay que tener cuidado, siempre tener un poco de cobertura, pero siempre ir tratando de muñequear. Por eso, fundamental, paciencia. Por ejemplo, en este caso, paciencia para dejar que las acciones terminen de caer. ¿Para qué? Para el paso 2, que es comprar barato. Una vez que compraste, el paso 3 es poner un objetivo. Después de que compraste, esperar más o menos qué porcentaje o qué tiempo querés mantenerlo con un objetivo de ganancia y de tiempo. Y en el 4, una vez que estás recorriendo esa ganancia, tratar de vender o tomar esa ganancia lo más alto posible y lo más, bueno, rápido o lento en el tiempo, eso depende de cada uno. Pero bueno, esos son los 4 pasos para ser rentable, que tenemos un video acá en YouTube y bueno, ya lo habrán visto muchos, imagino. Así que bueno, eso es, estos últimos renglones acá, este último párrafo es fundamental para entender una cuestión que hace un poco a la psicología y a los conceptos colaterales de una inversión en específico. Te hace más como inversor y como persona de inversor. Seguimos. 2. ¿Qué ha ocurrido desde 1964? El principal cambio desde 1964 ha sido el incremento de los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones de primera categoría, que han alcanzado unos niveles máximos en términos históricos, aunque desde entonces se ha producido una considerable recuperación desde los precios inferiores de 1970. El rendimiento que se puede obtener con las buenas emisiones empresariales ronda en la actualidad el 7,5% y aún más en comparación con el 4,5% de 1964. Mientras tanto, la rentabilidad por dividendo de las acciones de tipo DJIA experimentaron un razonable incremento también durante el declive del mercado de 1969-70, pero en el momento en el que escribimos, con el Dow a 900 es inferior al 3,5% en comparación con el 3,2% de finales de 1964. El cambio en los tipos de interés vigentes provocó un declive máximo de aproximadamente el 38% en el precio de mercado de las obligaciones a medio plazo, digamos 20 años, durante este periodo. Estos acontecimientos tienen un aspecto paradójico. En 1964 realizamos una prolongada exposición sobre la posibilidad de que el precio de las acciones pudiese ser demasiado elevado y estar sujeto a un severo declive en última instancia. No obstante, no consideramos específicamente la posibilidad de que lo mismo pudiese pasar con el precio de las obligaciones de primera categoría. Tampoco lo hizo nadie de quien tengamos noticia. Lo que sí hicimos fue advertir, en la página 90, de que una obligación a largo plazo puede experimentar grandes variaciones de precio en respuesta a los cambios de los tipos de interés. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, creemos que esta advertencia, con sus correspondientes ejemplos, fue insuficientemente destacada. Porque el hecho es que si el inversor hubiese tenido una cantidad concreta en el DJIA a su precio de cierre de 874 en 1964, habría obtenido un pequeño beneficio sobre dicha cantidad a finales de 1971. Incluso en el nivel inferior, 631, de 1970, la pérdida declarada habría sido inferior que la que se muestra en las obligaciones a largo plazo de buena categoría. Por otra parte, si hubiese limitado sus inversiones en obligaciones a bonos de ahorro de Estados Unidos, emisiones empresariales a corto plazo o cuentas de ahorro, no habría experimentado pérdida en el valor de mercado de su principal a lo largo del periodo y habría disfrutado de un mejor rendimiento por renta que el ofrecido por las buenas acciones. Por lo tanto, resultó que los auténticos equivalentes a efectivo acabaron siendo mejores inversiones en 1964 que las acciones ordinarias, a pesar de la experiencia de inflación que, en teoría, debería haber favorecido a las acciones en relación con el efectivo. La reducción en el valor del principal cotizado de las obligaciones a largo plazo de buena categoría fue consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en el mercado de dinero, una zona de difícil comprensión, que normalmente no influye mucho en la política de inversión de los particulares. Esta es otra más de la innumerable serie de experiencias que se han producido a lo largo del tiempo y que han demostrado que el futuro de los precios de los valores nunca puede darse por sabido por adelantado. 8.
Prácticamente siempre las obligaciones han fluctuado mucho menos en precio que las acciones y, por lo general, los inversores siempre han podido adquirir buenas obligaciones con cualquier tipo de vencimiento sin tener que preocuparse sobre las variaciones que pudiese experimentar su valor de mercado. Esta regla general ha sufrido unas cuantas excepciones, y el período siguiente a 1964 resultó ser una de ellas. Volveremos a hablar sobre las modificaciones de los precios de las obligaciones en un capítulo posterior. Bueno, es lo que le digo a veces de los libros que tienen cierto relleno. Nosotros lo que habíamos visto ya en este párrafo y lo que aclaramos y lo que entendimos ahí, después en toda esta parte es como que se repite y bueno, va siempre lo mismo, al ejemplo y una cosa y la otra. Y bueno, ya el concepto que tenés que sacar es esto, 3, 4 renglones, un concepto, un párrafo, que bueno, ya lo habíamos sacado y fíjate todo lo que es de hojas y de letras, solamente entender ese concepto. Pero bueno, siempre los libros tienen esas cosas que no me gustan cuando no van directo al grano, ¿viste? Y empiezan a estirarla y demás. En el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill también hay un montón de relleno que cagaría trompadas a Napoleon Hill por hacer esas pelotudeces y no ir directo al grano. Seguimos. 3. Expectativas y política a finales de 1971 y principios de 1972. Hacia finales de 1971 era posible obtener un interés sujeto a tributación del 8% con obligaciones empresariales a medio plazo de buena calidad, y del 5,7% exento de tributación con unas buenas obligaciones estatales o municipales. En el terreno del más corto plazo, el inversor podía obtener aproximadamente el 6% en emisiones de la administración estadounidense reembolsables en un plazo de 5 años. En este último caso, el comprador no tenía que preocuparse de una posible pérdida de valor de mercado, puesto que estaba seguro del íntegro reembolso, incluido el 6% de rendimiento por intereses, al final de un período de tenencia relativamente breve. El DJIA al recurrente nivel de precios de 900 imperante en 1971 únicamente rinde el 3,5%. Partamos de la hipótesis de que en la actualidad, al igual que en el pasado, la decisión de política básica que se debe adoptar es la forma de repartir los fondos entre obligaciones de gran categoría, o lo que se denomina también equivalente a efectivo, y las principales acciones de tipo DJIA. ¿Qué vía debería seguir el inversor en las condiciones actuales si no tenemos ningún motivo sólido para predecir ni un movimiento sustancial al alza ni un movimiento sustancial a la baja durante un cierto periodo en el futuro? En primer lugar, hemos de destacar que si no se producen cambios adversos serios, el inversor defensivo debería estar en condiciones de contar con el actual rendimiento por dividendo del 3,5% respecto de su inversión en acciones y también en una apreciación anual media de aproximadamente el 4%. Como explicaremos posteriormente, esta apreciación se basa esencialmente en la reinversión por diversas empresas de un importe anual correspondiente con cargo a los beneficios no distribuidos. Ahí en esa parte, por ejemplo, dice 3,5 en acciones y 4% que sube la acción. 3,5 de dividendos y 4% que sube la acción. Entonces ganas anualmente un 7,5 en promedio y depende con las acciones defensivas. Hoy por hoy, fíjate que antes, en ese momento, en los 70, era 3,5 de dividendos y hoy es 4 y algo. O sea, no aumentaron mucho los dividendos en comparación con lo que vale el dólar comparado a esta época. Pero bueno, y el 4% que sube en acción, sí, Coca-Cola y esas conservadoras, Walmart y eso suben un 15%. Ahí sí se nota un poco más. Pero bueno, acá no sé qué promedio está haciendo con este 4%, porque capaz que agarra el promedio de todo, de las acciones que le van más o menos bien, las acciones que le van bien, las acciones que le van mal, y capaz que queda ese 4%. Nosotros porque tomamos Coca-Cola, Walmart, ya sabemos que funcionan y que dan un rendimiento anual. Entonces, bueno, puede haber diferencias. Acá tengo que saber bien a qué se refiere con este 4%, que no sé si lo explicará en algún momento del libro, capaz que no, porque este es un libro de época, entonces había que estar en ese momento para entender a qué se refiere con el 4%. Hoy en día, o por lo menos ahora, no me está quedando claro. Pero bueno, seguimos. Haciendo los cálculos con criterios antes del pago de impuestos, el rendimiento combinado de estas acciones alcanzaría, por lo tanto, una media de aproximadamente el 7,5%, algo menos que el interés ofrecido por las obligaciones de primera categoría, 9. Haciéndolos con criterios después de impuestos, el rendimiento medio de las acciones oscilaría en torno al 5,3%, 10. Esta cifra sería aproximadamente igual a la que se puede obtener en la actualidad con unas buenas obligaciones a medio plazo exentas de tributación. Unos bonos.
Estas plazo. expectativas resultan mucho menos favorables para las acciones en comparación con las obligaciones de lo que eran en nuestro análisis de 1964. Claro, porque si un Esa bono te da más o menos lo mismo que unas acciones, entonces te conviene ir a lo seguro, a la renta fija, y no arriesgar en acciones que renta variable y que a veces puedes llegar a ganar, a veces perder, tenés que tener más cintura. La renta fija es más segura, entonces si te dan lo mismo o un porcentaje muy cercano, muy igual, y siempre es mejor renta fija y meterla a lo seguro. conclusión es consecuencia inevitable del hecho esencial de que las rentabilidades de las obligaciones han aumentado mucho más que las rentabilidades de las acciones desde 1964. Nunca debemos perder de vista el hecho de que los pagos de intereses y principal de las obligaciones de buena calidad están mucho mejor protegidos y, por lo tanto, son más seguros que los dividendos y las revalorizaciones de las acciones. En consecuencia, estamos obligados a llegar a la conclusión de que en la actualidad, aproximándonos al final de 1971, las inversiones en obligaciones parecen claramente preferibles a las inversiones en acciones. Si pudiéramos estar seguros de que esta conclusión es correcta, tendríamos que aconsejar al inversor defensivo que pusiese todo su dinero en obligaciones y nada de su dinero en acciones ordinarias hasta que la actual relación de rentabilidades cambiase sustancialmente a favor de las acciones. Claro. La cuestión es que, por supuesto, no podemos estar seguros de que las obligaciones vayan a seguir siendo mejor que las acciones a partir de los niveles actuales. Claro. El lector pensará inmediatamente, Y por lo general pasa al revés, que cuando ya las acciones están baratas, después empiezan a rendir mucho más que los bonos, porque empiezan a levantar sus precios y al estar en precios baratos tienen más porcentaje para subir. En cambio los bonos, si están por ahí en precios elevados, después empiezan a rendir menos como bono. Obviamente los rendimientos y los intereses que dan periódicamente siempre son iguales, o por lo menos son los que se dictaminan en la emisión de ese bono o de esa obligación. en el factor de la inflación como uno de los principales argumentos para sostener lo contrario. En el siguiente capítulo afirmaremos que nuestra considerable experiencia con la inflación en Estados Unidos a lo largo de este siglo no apoyaría la elección de acciones a costa de las obligaciones con los actuales diferenciales de rendimiento. No obstante, siempre existe la posibilidad, aunque nosotros la consideramos remota, de una aceleración en la inflación que de una o de otra forma acabéis haciendo que los valores de capital fuesen preferibles a las obligaciones pagaderas o rescatables por un importe fijo de dinero. 11. Existe la posibilidad alternativa, que también consideramos extraordinariamente improbable, de que las empresas estadounidenses lleguen a conseguir un nivel tal de beneficios sin que se produzca una aceleración de la inflación que se justifique un gran aumento de los valores de las acciones en los años venideros. Por último, también existe la posibilidad más probable de que vayamos a ser testigos de otro gran aumento especulativo en el valor de mercado que no tenga una justificación real en los valores subyacentes. Una burbuja. Cualquiera de estas razones, y tal vez otras que no se nos han ocurrido, podrían hacer que el inversor lamentase tener una concentración del 100% en obligaciones, incluso a sus niveles de rendimiento más favorables. Por eso no hay que Por lo tener tanto, después de esta abreviada exposición de las principales consideraciones, volveremos a enunciar la misma política de compromiso básico para los inversores defensivos, es decir, que en todo momento tengan una parte sustancial de sus fondos en carteras de tipo obligación y una parte significativa también en acciones. diversificar. Sigue siendo cierto que pueden optar entre mantener un reparto sencillo a partes iguales entre los dos componentes o una proporción diferente en función de su valoración, que varíe entre el mínimo del 25% y el máximo del 75% de cualquiera de las dos. Ofreceremos nuestra opinión más detallada sobre estas políticas alternativas en un capítulo posterior. Teniendo en cuenta que en el momento presente el rendimiento global que cabe esperar de las acciones ordinarias es prácticamente el mismo que el de las obligaciones, el rendimiento actualmente previsible, incluida la revalorización de las acciones por parte del inversor, experimentaría poca variación con independencia de la forma en que éste repartiese sus fondos entre los dos componentes. Tal y como se ha calculado anteriormente, el rendimiento agregado de ambas partes debería rondar el 7,8% antes de impuestos o el 5,5% con arreglo a criterios de rendimiento exento de tributación o haciendo los cálculos después del pago de impuestos. Llegaste a los 100.000 puntos acá en Twitch, Mauri. Felicitaciones, ya estás para canjear los $30. Si es que los necesitas y quieres hacerlo. Un rendimiento de esta magnitud es apreciablemente superior al que habría obtenido a largo plazo el inversor conservador típico durante la mayor parte del pasado.
Es posible que no parezca atractivo en relación con el 14% aproximadamente de rendimiento exhibido por las acciones durante los 20 años de evolución predominantemente alcista de mercado que siguieron a 1949. No obstante, debería recordarse que entre 1949 y 1969 el precio del DJIA se había multiplicado por más de 5, mientras que sus ganancias y dividendos se habían multiplicado por 2 aproximadamente. Por lo tanto, la mayor parte de los impresionantes resultados de mercado de ese periodo se basaban en una modificación de las actitudes de los inversionistas y los especuladores, más que en el incremento de valor subyacente de las empresas. En ese sentido, podría afirmarse que se trataba de un crecimiento autoinducido por su gestión. ¿Cómo los canjeas? Tienes que poner acá en la parte de los puntos, entrar, y hay una parte que es, a ver cómo dice, platita 30, que te sale 100.000 puntos, que tiene la cara del dólar. Así que fíjate ese que dice platita 30, y ahí canjeas los 100.000 puntos. Al hablar sobre la cartera de acciones del inversor defensivo hemos limitado nuestros comentarios exclusivamente a emisiones de máxima categoría del tipo que se incluyen en los 30 títulos integrados en el Dow Jones Industrial Average. Lo hemos hecho únicamente por comodidad, y no para dar a entender que solamente esas 30 emisiones son adecuadas para dicho tipo de inversor. De hecho, hay muchas otras empresas de una calidad equivalente o superior a la media de la cesta del Dow Jones, entre ellas se podrían mencionar numerosas empresas concesionarias de servicios públicos que disponen de una media Dow Jones independiente para representar las 12. No obstante, la principal cuestión que se quiere destacar es que los resultados generales del inversor defensivo no serán, con toda probabilidad, radicalmente diferentes de una lista diversificada representativa a otra o, por decirlo más exactamente, que ni dicho inversor ni sus asesores serán capaces de predecir con certeza cuáles son las diferencias que acabarán produciéndose en la práctica en última instancia. Es cierto que se supone que el arte de la inversión hábil radica especialmente en la selección de aquellos valores que vayan a dar mejores resultados que el mercado en general. Por motivos que expondremos en otro momento, somos escépticos respecto a la capacidad que tengan en general los inversores defensivos de conseguir resultados mejores que la media, lo que, si nos paramos a reflexionar, supondría en realidad tener que superar sus propios rendimientos generales. 13. Nuestro escepticismo se hace extensivo a la gestión de los grandes fondos por parte de expertos. Permítanos ilustrar nuestra afirmación con un ejemplo que en primera instancia puede dar la impresión de que demuestra exactamente lo contrario. Entre diciembre de 1960 y diciembre de 1970 el DJIA pasó de 616 a 839, lo que supone un incremento del 36%. No obstante, en el mismo periodo el índice ponderado de Standard & Poor's, mucho mayor, compuesto por 500 acciones pasó de 58,11 a 92,15, lo que supone un incremento del 58%. Evidentemente, el segundo grupo habría resultado ser una compra mejor que el primero. Pero ¿quién habría estado dispuesto a predecir en 1960 que lo que parecía un lote variado de todo tipo de acciones ordinarias iba a conseguir unos resultados nítidamente mejores que los 30 tiranos aristocráticos del Dow? Y es lo que pasa ahora. Uno puede invertir en el Dow Jones, o en el S&P, o en el Nasdaq. Y eso no quiere decir que en el futuro, de acá a un año o dos, por lo que hicieron en el pasado, uno gane más después de acá a un año o a dos, o levante más. Eso siempre depende. Bueno, a eso se refiere en estos últimos renglones. Todo esto demuestra, insistimos una vez más, que en muy raras ocasiones se pueden hacer predicciones fiables sobre las variaciones de los precios en términos absolutos o relativos. Debido a lo que pasó en el pasado, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Por más de que uno pueda predecir algo más o menos, bueno, después, como no tenemos la bola de cristal, fehacientemente y concretamente al 100% no se puede saber. Repetiremos aquí, sin disculparnos por ello, porque se trata de una advertencia en la que nunca se insiste lo suficiente, que el inversor no puede tener esperanzas de conseguir resultados mejores que la media mediante la adquisición de nuevas ofertas o de acciones recalentadas de cualquier tipo, expresiones con las que nos referimos a aquellas que están recomendadas para conseguir un rápido beneficio. 14. En realidad es casi absolutamente seguro que a la larga ocurrirá exactamente lo contrario.
El inversor defensivo debe limitarse a las acciones de empresas importantes que tengan un prolongado historial de explotación rentable y que se encuentren en una sólida situación financiera. Cualquier analista de valores que se merezca su salario será capaz de elaborar una lista con tales empresas. Los inversores agresivos pueden adquirir otros tipos de acciones, pero tales acciones deberían cotizar en condiciones definitivamente atractivas tal y como quedan establecidas después de un análisis inteligente. Para concluir esta sección, permítasenos mencionar brevemente 3 conceptos complementarios o prácticas que puede seguir el inversor defensivo. La primera es la adquisición de acciones de fondos de inversión bien establecidos como alternativa a la creación de su propia cartera de acciones. También podría recurrir a uno de los fondos de inversión común, o fondos combinados, gestionados por empresas de inversión y bancos en muchos estados. Alternativamente, si cuenta con cantidades sustanciales, puede utilizar los servicios de una firma de asesoramiento de inversión reconocida. De esta manera obtendrá una administración profesional de su programa de inversión que seguirá las líneas ordinarias. El tercer concepto es el método de promediar el coste en unidades monetarias, que significa simplemente que quien emplea este método invierte en acciones el mismo número de unidades monetarias cada mes o cada trimestre. De esta forma adquiere más acciones cuando el mercado está en un punto bajo que las que adquiere cuando está en un punto elevado, y lo más probable es que a la larga obtenga un precio general satisfactorio para toda su cartera. En términos estrictos, este método es una aplicación de un método más general conocido como inversión mediante fórmula. Este segundo concepto ya ha sido mencionado cuando sugerimos que el inversor puede modificar sus carteras de acciones entre un mínimo del 25% y el máximo del 75% en relación inversa a la evolución del mercado. Estas ideas son valiosas para el inversor defensivo y se expondrán con mayor amplitud en capítulos posteriores. 15. Ok. Y ahora creo que sigue la parte. Recién vimos resultados que puede esperar alguien defensivo, alguien conservador. Y ahora sigue la parte de alguien que puede. Sí, que puede esperar resultados que puede esperar uno agresivo. Y esta parte, más para alguien agresivo. Y el comentario de todo este capítulo 1 que estamos viendo ahora, me parece que, a ver, inseguro a alta velocidad, me parece que puede ser una buena parte para dejarlo para la próxima. A ver, ¿cuánto dura? Dura bastante, te digo, esta parte final, ¿eh? El comentario. Igual hay grafiquitos, hay cositas. Bueno, pero sí. Se puede dividir capítulo 2. Ok. Ok. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13. Sí, bien. Bueno, toda esta parte lo vamos a ver en el próximo video. Gracias a todos los que vieron hasta acá este video. Vamos finalizando, entonces así nos queda esta partecita bien, que dura, ¿cuánto dura este video? 40 minutos. Bien, aclarando algunas cositas, a lo mejor en el video que viene hay algunas que se repiten, ya veremos. Pero bueno, cierro este video de YouTube, así que me queda cortito, que se pueda ver, que no sea tan pesado y que bueno, sea más para estructurar a un inversor más conservador y para bueno, esas aclaraciones de resultados en el pasado no aseguran resultados futuros y bueno, cosas que sabemos, o por lo menos que la mayoría de los que ya estamos en el mercado sabemos, pero bueno, a mucha gente que a lo mejor se va sumando al mercado le puede servir y puede ser información nueva. Abrazo grande a la gente de YouTube. Nos vemos en el próximo video en la parte 4.